Bereshit bara Elohim et asamayim ve'et aretz. Beharé estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Oye Israel, el nombre, nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, Siemet. Yo soy el Alej y Taf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dados a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tu siervo, a los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruya en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso.
Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Capítulo número 84 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Vamos para cerrar el capítulo número 10, porque vamos a tratar el capítulo número 11, pero para cerrar este capítulo, a tono con las fechas y con las fiestas que se celebran en estos días, vamos a dar la palabra que el Señor nos ha dado en estos días. Y vamos a leer en el capítulo 10 para ya cerrar con este capítulo y comenzar con el 11. Dice: el versículo 22, el versículo 22 del capítulo 10, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Josué andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo no turbarás el alma? Si eres tú el Mesías, dínolos abiertamente. Él les respondió: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hemos leído en otra oportunidad el capítulo completo, pero para cerrar este capítulo, precisamente en días como estos, en invierno, durante el mes de diciembre, pero no precisamente en el calendario hebreo, sino en el calendario judío, pues se celebró la fiesta de Hanukkah, que es en realidad la fiesta de la dedicación. Se le ha dado este nombre de Hanukkah por el milagro que ocurrió en el templo, debido a que las luces del templo estuvieron encendidas durante 8 días con el aceite que se disponía y que era solamente de un día. Esta fiesta está relacionada con la restauración, que luego de la victoria de los macabeos sobre los ejércitos de Antíoco Epifanes, y el cual profanó el templo de Jerusalén, pues los macabeos reconquistaron otra vez Jerusalén y toda el área del templo, y pues purificaron el templo y restauraron, luego de la purificación, para restaurar nuevamente el culto al Elohim del cielo. Es una historia
controvertida, producto de que la historia de los macabeos ha quedado en segundo plano y se hace énfasis fundamentalmente en las enseñanzas de los rabinos en el milagro de que ocurrió al permanecer encendidas las velas y los candelabros del templo durante 8 días con el aceite de solamente un día. Esta fiesta se celebra en el calendario judío del 25 al día 2, es decir, entre el 15 y el 22 de diciembre. Esta es la base, que es a lo que quiero llegar. Vamos a decir que a esto se le llama la fiesta de las luces, por cuanto en la tradición judía todos los hogares pues prenden el candelabro de 8, si así pudiéramos decir, de 8 brazos, de 8 velas, y encienden uno cada día, por cuanto esta fiesta se celebra por 8 días, y cada día pues se enciende una de estas velas. Me llama la atención que en el capítulo número 1 de Génesis, del libro de Revelaciones, aparece una revelación donde están los 7 espíritus, los 7, un candelabro de 7 brazos que representan los 7 espíritus de Elohim, y al hijo de Adán, es decir, al hijo de Elohim, que se pasea entre los candelabros. Ciertamente, el hijo de Elohim es no solo la luz primigenia que, como le había dicho, la luz solamente puede ser visible cuando se refleja en algo, de manera que la luz de Elohim, del Elohim eterno, del Espíritu eterno, pues solamente se hizo visible en su Hijo, de manera que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma que se reveló. Pues la mejor manera de explicarlo es como Él lo dijo: el Padre y yo uno somos, de manera que no solo Él refleja la imagen, sino también la voluntad, la palabra, las obras del Padre. Y que Él le dijo a los discípulos que tanto tiempo que estaba Él ya con ellos y que no lo habían conocido, que como quien dice, el que me ha visto a mí, dice el Hijo de Dios, ha visto al Padre. De manera que el Padre, que es luz, solamente pudo ser visible, porque además es espíritu. Su luz pudo ser visible solamente a través de su Hijo. Hemos explicado que en el cosmos, en el espacio cósmico, solamente la luz del sol se refleja en aquellos astros como las estrellas, la luna y demás, pero que el resto del universo está oscuro, es decir, que donde no hay algo que refleje la luz, sencillamente hay oscuridad. De manera que en el principio
nada reflejaba la luz de Elohim, por eso habían tinieblas. Los abismos eran tinieblas. Y solamente cuando Elohim dijo sea la luz y nació el Hijo de Elohim, el cual no solamente es la palabra de Elohim, sino también porque nació de la palabra de agua y de espíritu, sino que también es la luz. Así que, hermano, desde el principio está revelado el Hijo de Elohim, y con sus palabras y sus obras podemos tener el entendimiento de que realmente Él es la luz verdadera. Así que, aunque no he profundizado en la historia de esta fiesta, pero sí me remito a un momento en Primera de Reyes capítulo 8, donde Salomón está dedicando la casa, el templo que David quiso construir, pero que Elohim le dijo que él no iba a construir casa, sino que un hijo suyo iba a construirla. Y esta fiesta de la dedicación, que duró durante 14 días, pero al octavo día él despidió a las personas, de manera que en la parte final del capítulo 8 de Primera de Reyes dice: que al octavo día él despidió a la gente que estaban con él. Así que, hermano, yendo al capítulo 10, dice que él estaba por el pórtico de Salomón, de manera que nada de lo que el Señor hace es en vano, sino que todo tiene un sentido profético, de confirmación, un sentido de vindicación. En este caso, él estaba vindicando la dedicación que hizo Salomón a la casa de Elohim, y él estaba en el pórtico de Salomón trayendo a nuestra memoria, en el contexto de esta fiesta, la dedicación que hizo Salomón al construir esta casa. Ahora, a lo que vamos, y es que precisamente en esta fiesta, por supuesto que cada cual es libre en la voluntad de Elohim, cada cual tiene libre albedrío, de manera que en el contexto de esta fiesta de la dedicación del templo, pues hoy se celebra en estos días, y precisamente traspolando la fiesta del 25 del mes hebreo, traspolada al calendario gregoriano, pues la ponen en el 25 de diciembre como la fiesta del nacimiento de Cristo. Algo que, por supuesto, usted le puede preguntar a cualquiera de las personas como yo, que también celebraba esto. Usted le puede preguntar la base bíblica para dar como certeza de que en este día nació el Mesías, y realmente no lo va a encontrar. Pero esta es la base de la celebración de las llamadas fiestas de Navidad, y que casi ningún hogar, por supuesto, cristiano y no cristiano, porque no solo hay una mezcolanza, se celebra el fin de año en el calendario gregoriano, y hay una mezcolanza de celebraciones. Unos celebran la Navidad, otros celebran el fin de año, y no hay una definición clara, definida
realmente si es fin de año o es Navidad. En los diferentes países, pues, se celebra de diversas maneras, de diversas formas. Yo conozco cómo se celebra en Cuba. No es el objetivo mío hablar de eso, pero sí lo que quiero decir es que esta fiesta de la dedicación y de Hanukkah, por el milagro de las luces encendidas del templo durante 8 días, pues es la base de la celebración de la fiesta de Navidad, que se le incluye el nacimiento de Jesucristo en la tierra, de una mujer llamada María. Quería decir esto porque es el contexto. Estamos en el mes de diciembre, estamos en invierno. Nuestro país es un país realmente del trópico y realmente el invierno no se siente como en otro, pero sí, es también fin de año. Estamos próximos a celebrar los días 24 y 25 de diciembre, en que se celebra, según la tradición, el 24 la Nochebuena, el 25 Navidad. Y partiendo de esto, pues, el día primero, según la tradición, son los 8 días donde supuestamente llevan al niño Jesús para ser circuncidado en el templo. Es más o menos, es decir, que el día 1 de diciembre, aunque esta parte no es ni celebrada ni reconocida, sino que se celebra el nuevo año, como decir, un cambio de vida. Debo decir que en mi país hay diversas maneras, pero en lo personal, siempre el fin de año yo trataba de marcar una diferencia entre un día y otro, entre el 31 y el primero, entre un año y otro. Por supuesto, como hace todo el mundo, proponiéndose que el nuevo año sea mejor, que la vida de uno progrese. Nos deseamos mucha salud y prosperidad. Son las dos palabras fundamentalmente que se usan en la salutación del fin y nuevo año: salud y prosperidad. Y en la cristiandad, pues, se celebran diversas actividades. Los días 24 de diciembre celebran cenas, y debo anotar esto: celebran cenas con cerdos asados en el templo. Y en otra fecha, pero relacionada con la actividad del día 25, es decir, del día 25, la cena del 25, la Navidad y demás. Esto es la tradición cristiana. Hanukkah es la tradición judía, pero el mensaje del Mesías está en el Evangelio eterno. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Él es la luz del mundo. Así que, hermano, no quiero desgastarme en esto. Vamos a pasar al capítulo número 11, y para ello vamos a leer el capítulo número 11 completo. Dice: estaba entonces enfermo. Estoy leyendo en una Biblia Reina Valera. Estoy leyendo en esta Biblia por cuanto marca la palabra del Mesías, la marca en rojo, haciendo énfasis a su palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jehoshua: Señor, he aquí el que ama
está enfermo. Oyéndolo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Y amaba Yehoshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Esto luego de que en el capítulo 10 quisieron apedrearlo porque él decía ser el hijo de Elohim y que era el Mesías, y que si no le creían a él, pues por las obras podían, y trataron de apedrearlo en 2 ocasiones. En este capítulo 10, pues aquí le dicen los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió él: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero él decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yehoshua le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Yehoshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yehoshua venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Yehoshua: Adonai, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Yehoshua le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Yehoshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Yehoshua, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yehoshua entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Yehoshua lloró. Dijeron entonces los
¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Josué, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Josué le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Elohim? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Josué, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Y Josué les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Josué había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Josué había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Josué, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Que la palabra de Elohim sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Que el poder de resurrección de la palabra de Elohim esté obrando en cada uno de los que reciben el testimonio del Espíritu. Que la luz que está en la palabra ilumine nuestros ojos y podamos ver la revelación, podamos tener entendimiento de lo que Él nos ha querido decir y del cumplimiento de las Escrituras que en este caso se cumplen en Él. Verdaderamente diría que este capítulo es como decir el testimonio de la vida de aquel que es la vida y el poder sobre la muerte, es decir, y la victoria de la vida sobre la muerte. Cuando Elohim dijo sea la luz,
dice que fue la luz, y no solamente, como he dicho anteriormente, fue el alumbrón del universo, sino que fue la manifestación gloriosa del Hijo de Elohim, del Rey del universo, porque él dice que para eso había nacido, para ser rey. Él es el Rey del universo, el Rey de la gloria de Elohim es su Hijo. De manera que este capítulo revela la vida. El Evangelio no es promesas vacías de la palabra de Elohim, sino que es la promesa verdadera. El Evangelio es la vida eterna, la revelación de la vida eterna manifestada al hombre, es decir, del Hijo de Elohim, que es la vida eterna que se manifestó al hombre. De manera, hermanos, que vamos a ver varias cosas. Y es que la palabra nos va, por eso me gusta esta versión, no por su traducción, sino porque tiene marcada en rojo la palabra del Mesías y nos es más fácil. Pero de modo general vamos a decir algunas cosas. Él dice aquí, según los discípulos, y porque ya los judíos en varias ocasiones habían intentado apedrearle. Número uno, porque quebrantaba el día de reposo, y según ellos. Y número dos, porque siendo un hombre se hacía igual a Elohim. Y realmente él era un hombre verdadero, pero era igual a Elohim por cuanto era uno con Elohim, era uno con el Padre. Era lo que la mente humana no entendía. Ellos siempre juzgaban según la carne, pero cuando venimos a la palabra no podemos juzgar según la carne, sino según el entendimiento y el testimonio que nos da el Espíritu. Es por ello, hermano, que como alguien ha dicho o está por ahí en boga de los creyentes, que ninguna escritura es de interpretación privada, pues es precisamente porque no estamos para interpretar, sino que estamos para entender lo que el Espíritu nos está queriendo decir, oír lo que el Espíritu nos habla, porque en eso es que en verdad somos hijos de Elohim, cuando oímos la voz de Elohim. En eso es que conocemos que somos sus hijos, cuando hemos oído su voz y le hemos seguido, hemos creído su palabra en nuestra vida, su testimonio en nuestra vida. Así que es entender lo que el Espíritu nos quiere decir. De manera que el Señor le dice a los discípulos, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Debo decir que para nosotros, vamos a decir así, para el mundo, el día tiene 24 horas. Pero para Elohim, no. El día solamente tiene 12 horas. No se cuentan las horas de las tinieblas. Por eso él dice que entre tanto que el día dura, hagamos las obras que debemos hacer, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. De manera que en el calendario de Elohim no cuentan las horas de las tinieblas, sino
que cuenta la luz. Las horas del día, ese es el día de Elohim, las 12 horas del día. Por lo tanto, en estas 12 horas del día, del amanecer al oscurecer, es decir, a la puesta del sol, es que debemos realizar nuestras obras, porque somos de la luz y no de las tinieblas. Así que esto es lo primero que debemos decir, y es que también para nosotros los días se han acortado, porque al tener solamente 12 horas y no 24, pues los días se han acortado. Solamente cuenta para Elohim las 12 horas del día. El resto de las horas, que es la noche, pues sencillamente han sido entregadas a las obras de las tinieblas. Por lo tanto, el que es de la luz dice que debe andar. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Así que, hermano, es en el doble sentido. Uno, literalmente que los días solamente tienen 12 horas y es donde los hijos de Elohim, donde su pueblo, sus hijos, no su pueblo, sus hijos, porque dice que el que cree en el Hijo de Elohim, Él le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Hay un nuevo estatus, no de pueblo, sino de hijos. Así que los hijos de Elohim solamente obramos en las 12 horas del día. Todo lo que vamos a hacer lo hacemos dentro de la hora, dentro de las 12 horas del día. Por supuesto que en su libre albedrío usted lo entiende y hace lo que usted desea, pero esto es el evangelio y la palabra de Elohim, por cuanto la palabra que él habló son la palabra del Padre, y aquel que ama al Padre, que dice que ama a Dios, debe guardar la palabra, debe guardar los mandamientos de Elohim. Otra situación puntual que queremos ver aquí es la palabra de él, por supuesto: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. También dice eternamente. ¿Crees esto? Aquí hay un desafío. Número 1. Hay dos cosas. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, fíjense, hermano, lea, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Por supuesto que número 1, es posible que no estemos muertos. Por eso él le aclara a los discípulos: nuestro amigo Lázaro está muerto, físicamente muerto, pero también hay una muerte espiritual, hay una separación espiritual del Elohim de la vida y que trae muerte, de manera que el hombre que no tiene al Hijo de Elohim está muerto en sus delitos y pecados, y que esta persona, si oye la voz del Hijo de Elohim y le sigue, pasa de muerte a vida. Si se produce el nacimiento del espíritu de arriba, como dice, puede ver el reino de Elohim. Pero si nace de agua y de espíritu, dice que puede entrar al reino de Elohim. De manera que oír la voz nos trae a la vida, pero también debemos de
nacer de nuevo, experimentar el nuevo nacimiento en toda su faceta. Es decir, nacer del Espíritu y nacer de agua y de Espíritu, como él le explicó a Nicodemos. Así que, hermano, es posible que hayan personas que, aunque se consideren vivos porque físicamente están vivos, sin embargo, están muertos espiritualmente. Y lo vamos a probar. Lo vamos a probar en Génesis capítulo 1, para que usted vea que aunque el mundo o la tierra fue creada no solamente para vida, donde se manifestó la vida de diversas maneras en los animales, en las plantas, en los animales que habían en la tierra, en los animales del agua, en las aves de los cielos, es decir, que bullía la vida sobre la tierra. La tierra, Elohim la creó para que en ella se manifestara la vida de los seres vivientes que él había creado, y especialmente del hombre. Pero ocurrió algo en Génesis capítulo 1, y es que el hombre, al cual se le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues este hombre, en desobediencia a la palabra de Elohim, porque le dijo que el día que él comiera de este árbol, ciertamente moriría. Así que, hermano, había una advertencia, es decir, la vida ya estaba en el hombre y estaba también el árbol de la vida. Podía comer de todos los árboles del huerto, incluyendo del árbol de la vida. De manera que mientras el hombre no comiera de este árbol, pues sencillamente la tierra no se convertiría en el sepulcro del hombre, ni en el sepulcro de los seres vivientes, de los animales, de las aves, de los animales, es decir, de los peces del mar y de los animales de la tierra y de debajo de la tierra. Mientras el hombre, es decir, el hombre era la puerta de la vida o de la muerte, con la obediencia o la desobediencia, con la fe en la palabra de Elohim que se cumple, y en obediencia y en fe, pues no comer del árbol, y la vida iba a seguir fluyendo. Así que este hombre, que en el capítulo 2 fue formado del polvo de la tierra, sencillamente, y que Elohim le había dado y había puesto bajo él todos los animales que había creado. Él le había dado, como decir, nombre a todos los animales, lo había puesto bajo su autoridad, y que también había puesto a la mujer como su Esed Kenedó, significa una ayuda antagónica, que lo vamos a ver después, que por excelencia la ayuda antagónica del Hijo de Elohim fue el pueblo de Israel. Es en verdad la descendencia, es decir, de Abraham, fue verdaderamente la ayuda antagónica. Si ustedes observan que en las controversias que el Hijo de Elohim tenía con los judíos, ellos precisamente
decían las cosas clave para él poder dar la palabra de Elohim adecuada y que se conformara el evangelio eterno. De manera que el pueblo de Elohim es la verdadera ayuda antagónica de Elohim, del Hijo de Elohim en este caso. Les decía que la tierra bullía de la vida de Elohim, era vida eterna, por cuanto mientras el hombre no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, la muerte no entraría al mundo y de esa manera la tierra no se convertiría en el sepulcro de los seres vivientes, es decir, de todo lo que tenía vida. Pero la serpiente, el Nahas, astutamente obró por la parte débil de todo hombre, que es por la mujer. Sabía que Adán no iba a transgredir ni iba a desobedecer el mandato, sino por una fuerza mayor. Y en este caso, el Nahas utilizó a la mujer, despertó la curiosidad en ella, le hizo ver que tocar aquel árbol no significaba nada y no solamente hizo que comiera, sino que también le diera a su marido. A partir de ese momento, pues la muerte entró en el mundo y aunque no fue de una manera espontánea, es decir, comieron y se murieron, por eso es que ellos aceptan el engaño porque ven que comieron y no le pasó nada, pues sencillamente aquello no era verdad, sino que lo que el Nahas le estaba diciendo era la verdad. Hoy también muchas personas se sienten vivas disfrutando de los deleites de este mundo, pero no se dan cuenta que están muertos espiritualmente por cuanto están separados de Elohim. Como él dijo, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado el amor de él. Se manifiesta dando a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es decir, que el amor de él se manifieste en aquellos que creen y que reciben a su Hijo. Así que, hermano, mientras usted no cree y recibe a su Hijo, usted está en muerte y la tierra se constituye en el sepulcro de todo ser viviente como lo estamos mirando hoy. Así que, hermano, volviendo al capítulo número 11, aquí está la palabra de vida. Fíjense que como en la como pudiéramos decir, las expresiones que tiene la hermana de Lázaro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, la palabra de Elohim se cumple, hace la voluntad de Elohim sin precisamente estar en el lugar. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así, pues, no en todos los casos precisamente, él, como le dijo aquel hombre militar romano que le dijo, mi hijo está enfermo, que fuera con él a su casa y él le dijo, di la palabra y mi hijo sanará. Y él le dijo, ve, tu hijo está sano. Y dice que en la misma hora que él dijo esta palabra, el hijo había sido sanado de la enfermedad que tenía. Así que, hermano, en las palabras de cada una de estas personas se encierra la mentalidad humana. Número uno, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. También le dice, tu hermano resucitará. La otra
el otro argumento humano que persiste hasta hoy es de que yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, todos supuestamente esperamos la resurrección de los muertos. Pero lo que no creemos es que por la palabra de Elohim, al creerla, al recibirla, pues pasamos de muerte a vida y ya estamos siendo resucitados. No tenemos que esperar ese día postrero, sino que la palabra de Elohim ahora mismo se cumple en aquellos que creen, que la reciben. Porque la palabra de Elohim era, es y será. Yo les exhorto, hermanos, que lean con calma este evangelio, el evangelio eterno, en el mismo capítulo. A veces podemos tener el mismo entendimiento de lo que él quiere decir, pero a veces tenemos que ir a otro capítulo para poder tener el entendimiento completo. Pero al leerlo detenidamente, tratando de entender y pidiéndole al Señor que le dé el entendimiento, lo primero es recibirlo, creer en Él y recibirlo. Tener el testimonio del Espíritu, poder entender que al creer en este Hijo de Elohim, también estamos recibiendo al Padre. Estamos creyendo en el Padre, en el Espíritu que no hemos podido ver, pero lo vemos, lo conocemos por medio de su Hijo. Conocemos su amor, conocemos su voluntad para nuestras vidas. Así que en esta palabra está la voluntad del Padre. También ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. Fíjense, esto es una frase que se usa hoy. Que yo he creído en el Cristo, en el Hijo de Elohim que vino al mundo. Es una frase escueta y que justifica la fe de multitudes en el mundo, pero sin embargo no creen en su palabra. ¿Por qué? Porque tienen su palabra como decir, como alegoría, como parábola, como la base de un mensaje. Es decir, toman la palabra de Él como base para un mensaje actual, un mensaje carismático, pero no, es recibir la palabra de Elohim tal cual es. Esa es la que tiene vida y poder. No es la palabra del hombre, no es el mensaje carismático del hombre, es la palabra de Elohim que salió de la boca de su Hijo. De manera que muchas personas dicen: sí, yo he creído que en el Cristo, que es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y hasta ahí llegan sin profundizar quién verdaderamente es el Cristo, quién verdaderamente es el Hijo de Elohim y quién fue el que vino al mundo. No que nació en el mundo, sino que vino al mundo. Se hizo hombre y vino al mundo. Son cosas diferentes. Nacer en el mundo y venir al mundo son cosas diferentes. Él dijo: yo no soy de este mundo. Y le dijo: Padre, ahora dame la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo existiese. Es decir, que él existe desde antes que existiese el mundo, la tierra. ¿Por qué? Porque Él existe cuando Elohim dijo: sea la luz. Así que, hermano, existe antes de todas las cosas. Siguiendo en esta misma línea, vamos a llegar a esta donde dice: Él le dice: quita la piedra. Cuando él le pregunta: ¿dónde lo pusiste? Y le dice: quita la piedra. Y le dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Muy importante, hermano. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu trate con nosotros, leer, leer y leer, para que el Espíritu podamos entender lo que el Espíritu nos quiere decir. Es importante en estos tiempos oír lo que el Espíritu nos quiere decir, porque ese es el mensaje del libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice a los apartados, a los separados del mundo, a lo que Él ha escogido del mundo para que sean sus hijos. El Espíritu le habla. Y por eso debemos oír lo que el Espíritu nos está tratando de decir a través del Evangelio eterno. Y le dice, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Fíjense, la creación tiene una duración de 7,000 años. Adán pecó prácticamente en los primeros 7 días. El día 7º, creado del polvo, Adán pecó. Es decir, que automáticamente ya la muerte a raíz de su pecado estaba en el mundo. Por eso él fue expulsado del Edén, por cuanto en Edén, como decir, era un pedazo de eternidad que había, y él fue echado fuera del huerto y fue fundado el mundo como lo conocemos hoy, donde el hombre nace y muere. De manera que el Hijo de Elohim vino en el 4º milenio, es decir, en el 4º día creativo, en el 4º milenio. De manera que la muerte estuvo reinando, la muerte estuvo dominando. Aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir, estuvo reinando durante 4,000 años. Es por eso que esta palabra debemos entenderla en el sentido profético, porque es de 4 días, es decir, la muerte estaba en el mundo durante esos 4,000 años, de manera, hermano, que ya no había esperanza en la mente humana, ya no había esperanza de una resurrección. ¿Por qué? Porque supuestamente el hombre cree que después de 3 días ya el alma queda separada, el ser del hombre queda separado totalmente. Es lo que se cree, es la teología judía. Se separa totalmente del hombre luego de 3 días. He oído casos, y en mi pueblo hubo un hombre que lo enterraron vivo. Se dieron muchos casos que enterraban personas vivas, y cuando revisaban el sepulcro se daban cuenta de que habían, como decir, señales de que esa persona había estado viva dentro del sepulcro. Por eso es que pusieron la ley de que a las personas la velaban durante 3 días. En mi país ya prácticamente eso no lo hacen, sino que a veces quieren enterrar los mismos familiares, quieren enterrar a la persona prácticamente luego de la muerte, prácticamente porque no se lo permiten, tienen que pasar por la funeraria, aunque sea un par de horas, pero ya no quieren velar las 24 horas, que ahora es lo que está establecido, por lo menos aquí en este país, son 24 horas. En otros países se prepara y pueden quizás velarlo durante más tiempo. Pero
según las escrituras, debe ser, es decir, durante 3 días. Es decir, que ya el cuarto día se pierden las esperanzas. El objetivo era la esperanza de que la persona volviera a la vida. Es el objetivo de velar al muerto. Es precisamente porque todavía hay una esperanza de que esa persona pueda volver a la vida. No es velarlo para estar con él ahí hasta que le toque el momento de irse. No. El objetivo fundamental, lo que nos enseña las escrituras, es que este velar era precisamente la esperanza que tenía el familiar y las amistades de esta persona a que en esos 3 días esa persona podía ocurrir de que se levantara de entre los muertos, porque habían personas que le daba quizá algo y no era la muerte misma, y como no se tenían quizás recursos y demás, y aún con los recursos muchas personas la declaran médicamente muerta y luego vuelven a la vida. Así que ni siquiera los aparatos pueden pronosticar esto. Esto es una cosa de Dios. Son cosas que ocurren independientemente de la ciencia y del hombre. Así que, repito, el velar a un muerto, que es lo que tenemos en nuestra mente, velar al muerto es estar un rato con él hasta que le toque enterrarlo. No es así. Y sin esperanza ninguna, sino que estamos ahí más o menos, ya está muerto, ya se murió, ya lo que estamos esperando es la hora del entierro. No, es la esperanza que tiene la persona, el familiar, las amistades, de que esa persona pueda retornar a la vida. Esa era la fe antigua y que hoy se perdió aún en los creyentes. Aún en los creyentes. Por eso es que Marta y María, número 1, sin fe en la palabra de Elohim, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dicen, yo sé que resucitará en el día postrero. Es decir, que, y la otra, que ya tiene, Señor, tiene 4 días, ya hiede, es de 4 días, sí, ya pasó los 3 días, que lo velamos y no, tú no estuviste y se perdió la oportunidad de esos 3 días en los cuales él podía haberse levantado. Eso fue lo que ella le quiso decir. Perdimos la oportunidad de esos 3 días. Entonces, él le dice, tu hermano resucitará. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que, hermanos, debemos renovar el espíritu de nuestra mente por la palabra de Elohim. Con la palabra de Elohim. Renovar, porque ya no somos del mundo. No podemos pensar carnalmente, humanamente. Tenemos que renovarnos, transformar el espíritu de nuestra mente. Por eso alguien dice por ahí que tiene la mente del Mesías, pero tienen la mente del Mesías y siguen velando a los muertos como lo velan, sin esperanza ninguna, y no creen la palabra de él. Es decir, la mente del Mesías es renovado el espíritu de nuestro entendimiento, no conforme a este mundo, no conforme al diablo, sino conforme a la palabra de Elohim, que tiene vida y poder y que hace según su voluntad, como él quiera. Según como él quiera, hermano. Le he dicho, quien le habla, estuve en un estado de enfermedad verdaderamente sin retorno. Y después de 20 años en el cristianismo, aún continuaba enfermo. Y luego de 20 años, expliqué cómo, después de haber recibido el testimonio del Espíritu, fui sanado completamente. Esto lo digo delante de Elohim. Nadie conoce la intimidad de nadie. Nadie conocía mi intimidad. Era un hombre próspero, por así decir. Era un hombre, como decir, con un testimonio espiritual dentro de la iglesia. El que quiera decirlo, que lo diga. El que no, lo puede también decir. Como decir, yo no busco la gloria del hombre, sino busco la gloria de Elohim.
No importa lo que pueda decir el hombre. Pero si quieren decir verdad, lo pueden decir el testimonio que tuve durante esos 20 años. Y fueron 20 años duros para mí, hermano. Porque nadie sabía mi intimidad, que vivía de ayuno, de oración y de vigilia, por cuanto conocía mi necesidad. Conocía mi necesidad. Así que, hermano, muchas personas pueden estar en una condición similar. Pero he aquí la palabra de resurrección y de vida que nos trae el Evangelio, que nos trae el Hijo de Elohim, que nos trae la palabra de Elohim a nuestras vidas. Y esta piedra, que él le dice, quitad la piedra, es precisamente ese argumento humano que menosprecia, deja a un lado la palabra de Elohim y pone el argumento humano. Pone el argumento humano y no la entiende, no en el sentido que queramos entenderlo, sino en el sentido que el Mesías y que la palabra de Elohim nos quiere dar. Así que, hermano, esta piedra que hay que quitar somos nosotros. Son los argumentos que levantamos internamente y que dejamos sin efecto la palabra de Dios en nuestra vida. Lo primero, porque no estamos fundamentados en la palabra de Elohim. Nuestro fundamento no es la palabra, sino es mensajes carismáticos que estimulan, como decir, nuestro ánimo. Pero la palabra de Elohim permanece para siempre y cumple el propósito por la cual Él la envió. De manera que cuando usted dude, mire la hierba, para que usted vea que esa hierba crece, porque la palabra de Elohim le dijo que tenía que crecer y sin que nadie le eche agua, sin que nadie la cuide, sin que nadie la proteja, la hierba crece. Porque así es la palabra de Elohim, que cumple el propósito por la cual Él la envió. Por eso Él le dice, ella en su argumentación humana no quiere quitar esa piedra. Él le dice, quita la piedra. Y ella le dice, Señor, y es de 4 días. Fíjense, verdaderamente, que humanamente con 4 días de muerte ya no hay esperanza, ya no hay nada. Pero es que no tenemos en la verdadera dimensión al que nos está diciendo quita la piedra. No hemos conocido verdaderamente al Hijo de Elohim, a la palabra de Elohim. Y por eso nos salen estas argumentaciones. Es por esto esta piedra que no solamente tenemos, las personas dicen, somos hijos de la muerte, el polvo vuelve al polvo. Todo eso es la piedra que hay que quitar, porque ya Él dio la palabra de vida eterna. Por algo Pedro dijo, eran hombres que aunque no eran personas de la universidad teológica como hoy, eran personas del vulgo, sin embargo le dijo, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Así que, hermano, no hay que ir a la universidad. He aquí la palabra de Elohim. He aquí lo que el Espíritu le quiere decir a los que Él ha escogido del mundo y lo está separando del mundo para que escuchen su palabra. Quita la piedra y olvídate de que tiene 4000 años de muerto. Y Él le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Elohim? Yo pienso que se lo dijo con énfasis, con espíritu, con certeza, con la certeza que llena el alma vacía y que con la certeza de aquel ser que está lleno de la muerte y que ahora al recibir esa palabra se vacía de la muerte y se llena de la vida. No te he dicho que si crees verás la gloria de Elohim, y es en todo.
Si creemos, veremos su gloria. Debo decir, y me viene a la mente, que en el mundo existe, como decir, la competencia de la fe o el querer demostrar que Dios está con uno y no con otro. Es decir, es como una guerra espiritual, como aquella guerra que tuvo Elías con aquellos hombres. Le dijo, está bien, con los hombres de Baal, hagan un pozo, llénenlo de agua y pongan su sacrificio ahí y vamos a ver cuál es el Elohim que responde con fuego. Y ellos se cansaron de clamar y se rajaban la carne, pero el Dios de Baal no respondió. Y a veces, hermano, estamos así, contendiendo para ver, para hacer prevalecer o el Dios de los Baales o el Dios de Elías. No, hermano. Usted lo que tiene es que creerle a la palabra de Elohim y ser obediente. Usted no tiene que contender en fe con nadie haciendo prevalecer la palabra que usted ha creído, que es la palabra de Dios. Sino, ¿cuál es la palabra de Dios para su vida? Y creerla. Recibirla y creerla. Porque en eso le va la vida. En oír lo que el Espíritu le está queriendo decir. Aquí estaban también ya hablamos del cuarto milenio y de que la muerte estaba reinando en estos 4.000 años y que ahora la luz, la vida eterna está siendo manifestada. Está siendo manifestada. Fíjense, la resurrección del Mesías es importante porque todo eso lo que hace es dar certeza de que todo lo que él dijo es verdad. Pero si usted no cree esto, muchas personas hoy creen en la resurrección del Mesías. Pero por gusto y para nada, porque dicen, el polvo vuelve al polvo, tenemos que salvar el alma. ¿Cuál es el alma que salvó? El de Lázaro. Lázaro salió tal cual era. El alma no se había ido para ningún lugar. Él no tuvo que ir al cielo a llamar el alma, ni a la tierra a llamar el polvo, ni al espíritu buscarlo en otro lugar. No. Todo lo que era Lázaro estaba ahí en ese sepulcro. Y él le dijo, Lázaro, sal fuera. Todo lo que era Lázaro salió fuera. Así que, hermano, creamos a la palabra de Elohim. Esta es la palabra de vida eterna. Esta es la vida eterna que creamos en aquel que Él ha enviado. Dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a tu Hijo, al Mesías, al cual Él envió, no al que el mundo cree, al que Él envió. Los judíos le dicen, para no saltarme, cuando él llora, esto también tiene un paralelo profético con Jacob, cuando ve a Raquel que llora también. Y le dicen los judíos, mirad cómo le amaba. Y dicen, algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Esta es la palabra de los judíos. Este es el otro argumento humano. Bueno, que le abrió los ojos al ciego no podía haber hecho que no muriera, ya que se ve que lo amaba tanto. Dice que él profundamente conmovido otra vez. Yo pienso que él lloró no solamente por el sentimiento humano ante la presencia de la muerte. No. Era
por la carnosidad que había en el espíritu o que hay en el espíritu humano. El espíritu humano está revestido de carne. Toda su manifestación es carnal. Es decir, que en ninguna de las manifestaciones de estas personas se veía una palabra de fe, sino de incredulidad y de muerte. Por eso él dice: Padre, yo sé, te doy las gracias por haberme oído. Ya él sabía que el Padre lo había oído desde que él estaba allá con los discípulos. Ya él sabía todo. Dice: te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y le dice: y habiendo dicho esto, para que crean que tú me has enviado. Palabra muy importante. Salí del Padre y vine al mundo. Dejo el mundo y vuelvo al Padre. El Padre fue el que me envió. He descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Fíjense, debemos seguir la secuencia de su palabra. Y le dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Usted es Lázaro, yo soy Lázaro, todos somos Lázaro, todos estamos en el sepulcro de la tierra. La tierra es un mega sepulcro donde están enterrados los cuerpos de todos los muertos desde Adán hasta el presente, y que en el cuarto milenio él abrió los sepulcros para que todos los Lázaros salieran fuera. Le dije en el capítulo 10 que esta palabra debíamos tenerla pendiente, porque en el capítulo 10 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice: a este, voy a leer donde dice, en el capítulo 10, versículo 3, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él dijo: Lázaro, sal fuera. Así que, hermano, esté atento a la voz del Espíritu, porque quizás no mencione su nombre, o quizás mencione su nombre, pero sí le va a dar una palabra de vida que va a hacer que usted salga del sepulcro donde está, que usted quite la piedra y salga del sepulcro donde está. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si yo voy a un lugar y me empiezan a decir que el polvo vuelve al polvo, que somos hijos de la muerte, le digo: aquí yo no hago absolutamente nada. Esta es la voz de un extraño. Esta no es la voz de mi pastor que me está hablando. Este no es el pastor de la vida. Así que, hermano, pídale a Elohim que abra sus oídos para que usted pueda oír la voz del Espíritu, no la voz del hombre. Por eso es que uno tiene que separarse un poco de las multitudes, de las muchas personas, donde muchas personas hablan, porque no vas nunca a escuchar la voz del Espíritu. La voz del Espíritu no necesita la boca de nadie. Es la boca de su Hijo. Es la boca que Él usa para hablar su palabra. Y esa voz es la que te va a llegar. Te va a llegar a tu espíritu mismo, al oído de tu espíritu, para que tú puedas escuchar y tú comprendas que tú eres una oveja de Elohim
y pueda guiar al pastor que su vida dio por ti, por mí y por todos los que son de Elohim. Así que, hermano, esta palabra que está aquí, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, porque y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lázaro era una oveja de él. Lázaro, ya vamos ahora al sentido particular de lo que le estaba ocurriendo a Lázaro. Lázaro era una oveja de Elohim, y cuando él le dice, le habló al espíritu, en Ezequiel capítulo 37 le dice al profeta, profetiza al espíritu, háblale al espíritu y dile que venga de los cuatro vientos y que sople para que los muertos vivan. De manera que el único que puede levantar y hablarle al espíritu es el Hijo de Elohim. No es un viento que anda suelto por ahí y que pase por un sepulcro y le diga al muerto, levántate. No. Es la voz del Hijo de Dios, la que hace que los muertos se levanten y que oigan su voz. No solo los muertos del sepulcro que la van a oír, sino también los muertos espirituales. Aquellos, como le decía, a veces tenemos que salirnos de las multitudes de voces humanas, porque la voz del Espíritu es diferente, viene de dentro, no viene de fuera, viene de dentro de ti. Es que viene la voz del Espíritu, porque penetra tu cuerpo, tu carne, parte todo lo que hay por ahí, quita toda la piedra, rompe todo y penetra hasta el mismo Espíritu, hasta el trono, hasta el lugar santísimo de tu ser, donde Elohim puede habitar si tú se lo permites. Ahí es de donde sale la palabra de Elohim para tu vida y para mi vida. Le he dicho en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de oír la voz de Elohim, y aquí voy a terminar porque, para no hacer extensivo, hay muchas más cosas que tenemos que ver, muy importante, pero la vamos a ver en el capítulo número 85. Hay un dicho entre los judíos que Elohim se dedica ahora a unir hombre y mujer, es decir, a formar matrimonios. Y hermanos, mi matrimonio fue conformado, fue realizado, se pudo efectuar por la gracia y por la palabra de Elohim que habló a mi vida. Textualmente habló a mi vida. Nos conocimos en medio, es decir, nos habíamos conocido y yo sabía, ya tenía el testimonio del Espíritu, pero había un bautismo, yo no quería ir a ese bautismo que iba a ser en el río, estaba solo y no me gustaba solo, aunque estaba en la iglesia, no me gustaba luego participar así en muchas actividades sociales, solo. Y yo sentí una voz que me dijo, no vas a ir a ver a tu novia. Ya yo sabía, conocía aquella voz y sabía que Dios estaba tratando conmigo. Me vestí y precisamente, aunque estaba separado del grupo, Dios buscó la manera, y mi esposa y yo, que ella estaba allí en aquel bautismo, empezamos a conversar, entablamos una conversación, no por causa nuestra, sino por causa de una tercera persona que nos llamó, y allí pues establecimos ese contacto y allí comenzó todo. De manera, hermano, que de una manera igual que le pasó a Jacob en aquel pozo que encontró a Raquel, pues nosotros tuvimos esa identificación y sabíamos que íbamos
a conformar un matrimonio en aquel momento frente a aquel río donde se estaban bautizando muchas personas. Pero fue porque oí la voz del Espíritu. Y aunque con diferencias, pero como dice, lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Esa es la gran verdad, hermano. Así que, hermano, palabras claves en este capítulo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no en aquel, no en el otro, en mí, es decir, en él, en este que está aquí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? También dice: quitad la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Elohim? Y también dice: a quien el Padre siempre escucha, hermano, a los que creen en su Hijo, el Padre siempre lo escucha, porque el Padre glorifica al Hijo. Así que, hermano, que la gracia, la bendición para aquellas personas que están buscando un nuevo comienzo. Aquí está la palabra de vida eterna para pasar de la muerte a la vida. Vi una mujer que dijo en estos días: véndeme un coco que sea bueno para una limpieza que quiero hacerme. Venía a fin de año y quería limpiar su vida espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Elohim? ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, esta es la palabra de vida eterna que te da Elohim. Esta es la palabra de vida eterna que ha salido de la boca del Hijo de Elohim para tu vida, para que comiences con un nuevo, es decir, un nuevo nacimiento de Elohim, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Todos tenemos que nacer de nuevo. Es importante, hermano, miren, a veces quiero cerrar, pero son cosas que me inquietan en el espíritu. Y es esto, miren. Escucha, hermano, esto. Capítulo 1 dice: dice el verbo, vamos a decir así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De manera que la palabra es Dios. La palabra es Elohim. Él realmente es la palabra. Por eso el Hijo dijo: la palabra que yo hablo no son mías, sino del Padre que está en mí. El Padre es la palabra, es la verdadera palabra. Y esa palabra estaba con Dios en el principio. Dice: pero este era en el principio con Dios. Ya está definiendo a una persona. Este es una palabra que los que saben español y literatura define a una persona. Este era en el principio con Elohim. ¿Quién era este? Aquel que nació de la palabra. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera, hermano, que todo lo que usted está haciendo en las tinieblas no ha sido hecho por él. Ha sido hecho lo que fue hecho por él, que es la luz, que es la vida. Lo que hacemos en las tinieblas, lo que hacemos en el mundo sin creer, sin recibir, sin mirar al Hijo de Elohim, sencillamente no ha sido hecho por él. Por eso es que dice que el día tiene 12 horas. Ahora, esta palabra, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz. Ahora, miren lo que fue hecho por él. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que hizo que la palabra se hiciera hombre? La misma palabra, aquel que es la palabra de Elohim, hizo que la palabra se hiciera hombre y pudiera mover su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando él hace el milagro en la boda de Caná, que convierte el agua en vino, dice, y manifestó su gloria. ¿Cuál gloria? Lo que dicen los discípulos en el capítulo 1, que dice, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho. ¿Quién lo hizo? Él, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermano, si usted quiere ser una persona profética, una persona hecha por la palabra de Elohim, crea en el Hijo de Elohim para que todas las cosas de su vida sean hechas en él, porque nada que él no haya hecho, es decir, lo que él no ha hecho, no existe para Dios, queda fuera, está como en las tinieblas. La luz no resplandece, usted no manifiesta la luz de Elohim, la luz de Dios. Por lo tanto, Dios no lo ve, porque la luz es su Hijo. Y en la luz de Él es que nosotros podemos tener luz. Y es la manera en que nos hacemos visible para Dios. Nos hacemos visible, nos hacemos audible para Dios, pero también su palabra se hace audible a nosotros y sus obras se hacen visibles a nuestros ojos, porque hemos creído en su Hijo y hemos nacido de nuevo. Este capítulo 10, hermano, es la palabra de vida eterna para que usted salga del mundo, deje la muerte atrás y venga a la vida eterna con el Hijo de Elohim, a la congregación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En estos días de fin de año y de fiesta de Navidad van a haber muchas cosas que van a afianzar la fe de los creyentes. Pero son cosas que te van a llevar cada vez más al sepulcro, a la muerte, porque todo aquel, hermano, que diga que tenga fe, pero cree que tiene que morirse, pues sencillamente usted pertenece todavía a la muerte. Por eso es que usted tiene que ser desatado para soltarlo de los poderes de la muerte que operan en el hombre, porque él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Hijo de Elohim vino a dar vida y vida abundante, vida eterna. Que la paz sea con los que reciben el testimonio del Espíritu y creen en el Hijo de Elohim. Amén.